Seguimos avanzando en contexto global para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, voy a estar acompañándoles en este informativo, así que vamos ya con los titulares. Los líderes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, se reunirán este jueves en Corea del Sur en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los mercados están pendientes ante un posible acuerdo que ayude a aliviar las tensiones por la guerra arancelaria en curso. Y la ultraderecha se mantendría por fuera del gobierno en los Países Bajos. El partido centrista D66 sería el más votado en las elecciones parlamentarias de este miércoles, según las encuestas a pie de urna. Y eso le daría la delantera para buscar alianzas y excluir al movimiento del populista Geert Wilders. Y en Brasil ya son más de 100 los muertos por el megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro contra el poderoso grupo criminal Comando Vermelho. Una operación de la gobernación de Río celebrada por el propio gobernador y cuestionada por el ministro de Justicia. Bueno, en los deportes repasamos una nutrida jornada en el fútbol internacional. El colombiano Luis Díaz fue figura en la clasificación del Bayern de Múnich en la Copa de Alemania. Mientras tanto, el antiguo equipo del delantero cafetero Liverpool sigue sin salir de su crisis de resultados. Y claro que no nos olvidamos de la Copa Libertadores, porque esta noche conoceremos al primer finalista. Nos lo cuenta Juan Pupiales en minutos. Vamos a hablar también de economía, en concreto del recorte de las tasas de interés de Estados Unidos, que redujo el precio del dinero para los estadounidenses. La Reserva Federal ve una leve mejora en el sector laboral, mientras la inflación se aleja del objetivo del 2% anual. ¿Cómo queda la política monetaria para la Unión Americana? Nos lo cuenta también en minutos Juan Pablo Lucumí, pero primero vamos con todas las noticias. Pues vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Asia. La expectativa crece ante la esperada cita entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping este jueves, hora local, por un posible acuerdo para aliviar las tensiones tras la guerra comercial que inició el mandatario estadounidense a su regreso a la Casa Blanca. La reunión de Corea del Sur será crucial para empresas globales que seguirán de cerca las conversaciones y posibles temas entre Washington y Beijing. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Un encuentro de alto voltaje. Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el jueves en Corea del Sur para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial en curso. Una cita crucial para el comercio mundial que será seguida de cerca por empresas globales. Entre los temas más calientes de la reunión, los semiconductores. Nvidia monitorea la posibilidad de un acuerdo sobre la venta de potentes chips de inteligencia artificial a China, mientras Beijing controla el mercado de minerales y tierras raras y endureció los controles de exportación de estos materiales en el centro de la pugna entre ambos países. También la industria automovilística. Lo más urgente a tratar es la amenaza de escasez de chips usados en autos eléctricos. China prohibió las exportaciones de los productos terminados de Nexperia en medio de una disputa con el gobierno holandés que amenaza con tomar su planta en Europa. Volkswagen, General Motors y Ford han advertido de interrupciones en la producción si la disputa no se resuelve. En vilo, también el mercado de energía. China compró casi el 6% de las exportaciones estadounidenses de combustible en 2024. Desde que se impusieron los aranceles, las empresas chinas no han firmado ningún nuevo acuerdo. Las empresas del agro estadounidense vigilan el levantamiento de aranceles que han detenido las compras chinas de soja, que ahora la adquiere de Argentina. China era el principal comprador de soja estadounidense que adquirió $12.600 millones en 2024. A la expectativa, también la industria aeronáutica. China es el principal comprador de Boeing y en abril ordenó a sus aerolíneas detener las compras a empresas estadounidenses. El aumento de las tensiones comerciales podría amenazar el crecimiento de Boeing a largo plazo. Beijing denunció el lunes el unilateralismo y afirmó que el mundo no debe volver a la ley de la selva, una clara referencia a los aranceles del presidente Trump que han perturbado las cadenas de suministro mundiales y agitado los mercados. Y las encuestas a pie de urna muestran como ganador de las elecciones parlamentarias de los Países Bajos al partido centrista D66. La votación fue catalogada de histórica por el líder de esta formación, Rob Jetten,
A su vez, los resultados parciales indican una disminución en los escaños para el partido ultraderechista PVV, lo que podría significar un giro en la tendencia de la coalición gobernante que se formarán en las próximas semanas. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Los sondeos a pie de urna indican un cambio de rumbo en la política de los Países Bajos. Según las proyecciones, el partido centrista proeuropeo D66 encabeza los resultados de las elecciones parlamentarias que se celebraron este miércoles. Un posible triunfo que podría significar la llegada de una coalición liderada por la centroizquierda al Ejecutivo. Estoy muy orgulloso de que hayamos demostrado, no solo con D66, sino también con otros partidos, que es posible derrotar a los movimientos populistas y a la extrema derecha, y existe una amplia mayoría de partidos políticos más pro-europeos que desean trabajar junto con nuestros socios internacionales. Los sondeos perfilan una reducción significativa en los escaños del partido ultraderechista PVV, formación que provocó la caída de la coalición gobernante en junio tras exigir sin éxito endurecer las medidas para los solicitantes de asilo. Aún no tenemos resultados definitivos, pero por supuesto, habría preferido ver 30 escaños o más. Por otro lado, hemos mantenido la compostura. Como saben, abandonamos el gabinete porque consideramos que los acuerdos no se habían cumplido. No me arrepiento de ello y sabía que esta podría ser la consecuencia. También, como respuesta a los resultados, el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, renunció como líder de la Alianza de Izquierda Verde. Ahora el D66 deberá negociar con al menos otros 3 partidos políticos para lograr obtener una coalición de gobierno estable, una tarea que protagonizará la escena política neerlandesa durante las próximas semanas. Vamos al sur de Europa, a España en concreto, porque la Comunidad Valenciana conmemoró este miércoles un año de la catastrófica dana que dejó 237 víctimas mortales. En la ciudad de Valencia, los familiares de las víctimas y autoridades, incluidos los reyes de España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional Carlos Mazón, celebraron un funeral de Estado. La presencia de este último ha provocado reclamos, insultos y pitidos entre las familias de las víctimas. Estas culpan a Mazón de negligencia política y retraso en la alerta, mientras por ahora ha dado varias versiones contradictorias sobre su actuar aquel día. Y Estados Unidos bombardeó otra embarcación en el Pacífico. El anuncio lo dio el secretario de Guerra Pete Hegseth. Afirmó que el ataque fue contra una lancha que traficaba narcóticos y añadió que las 4 personas que iban a bordo murieron. Esta sería la embarcación número 15 bombardeada por Estados Unidos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y con los de hoy los muertos alcanzan 61. Una práctica criticada especialmente por Venezuela y Colombia. Y sigue subiendo también el número de muertos en Río de Janeiro, al mismo tiempo que la controversia. La Defensoría Pública reportó que al menos 132 personas fallecieron en medio de la operación policial contra el grupo denominado Comando Vermelho, mientras que desde la Gobernación hablan de solo 119 fallecidos. En respuesta, tanto el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva como Naciones Unidas han levantado un manto de dudas sobre el proceder de las fuerzas de seguridad locales. El gobernador de Río, Claudio Castro, sin embargo, la declaró un éxito, salvo por la muerte de policías. Opiniones divididas por la operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Este miércoles las autoridades federales justificaron el operativo militar contra la organización denominada como Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos algunos miembros de la fuerza pública. Lo que hicimos ayer fue una acción legítima del Estado para hacer cumplir órdenes judiciales, 180 órdenes de arresto y confiscación y unas 100 órdenes de detención. Aquellos que decidieron enfrentarse a nosotros fueron neutralizados. La reacción de la policía depende de las acciones del delincuente. Es así de sencillo. Mientras tanto, el gobierno de Brasilia pidió explicaciones a las autoridades locales que coordinaron el operativo y se mostraron alarmados por la magnitud de las cifras de fallecidos. El presidente Lula quedó consternado por el número de muertes en Río de Janeiro. También le sorprendió en cierta medida que se pusiera en marcha una operación de esta magnitud sin el consentimiento ni la participación del gobierno federal y sin que éste tuviera la oportunidad de aportar sus recursos, especialmente información y apoyo logístico. Por su parte, Naciones Unidas enfatizó en que las acciones estatales contra miembros de bandas armadas deben respetar los protocolos internacionales.
Comprendemos plenamente las dificultades que implica lidiar con grupos criminales violentos y bien organizados como el Comando Vermelho. Sin embargo, la larga lista de operativos que han resultado en numerosas muertes, las cuales afectan desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, plantea interrogantes sobre la forma en que se llevan a cabo estas redadas. Tanto familiares de las víctimas como varias organizaciones sociales brasileñas han catalogado lo sucedido en Río de Janeiro como masacres y asesinatos extrajudiciales. Vamos a la Franja de Gaza. Allí Israel asegura haber lanzado un ataque de precisión contra un supuesto depósito de armas en Beit Lahia, al norte del enclave. Pese a ello, y a las al menos 104 personas que mató en los ataques de este pasado martes, aseguran que desde este miércoles reanudaron el alto al fuego. Una declaración con la que buscan zanjar el nerviosismo instalado entre las potencias occidentales. Nos lo cuenta Albert Naya. A la orden de Netanyahu de volver a bombardear, la intensa reacción del ejército israelí y más de 100 muertos. Ante tales ataques volvieron los funerales masivos en la Franja de Gaza. Son los mayores incumplidores de promesas y compromisos del mundo, traidores que no solo nos han robado nuestras tierras, también están matando a nuestros hijos. Dos mundos contrapuestos a escasos kilómetros de distancia, porque los israelíes parecen aportar argumentos similares ante la ineficacia de Hamás por devolver los cuerpos de los rehenes. Ahora todo el mundo necesita ver lo que realmente es Hamás. No tienen integridad, ni honor, ni leyes, ni orden, nada, absolutamente nada. Es simplemente decepcionante, duro y doloroso. Apoyo los ataques, debemos responder con toda la fuerza. El terrorismo es peligroso para todo el mundo, no solo para nosotros. El ejército israelí acusó recientemente a Hamás de crear falsas expectativas. Dijeron de que están intentando recuperar los cadáveres de los rehenes. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí quiso dar explicaciones por cada uno de los muertos de la pasada noche. Sabemos con certeza que Hamás está violando el acuerdo. Sabemos con certeza que Hamás está abriendo fuego contra nuestros soldados. La respuesta es muy clara. Hamás es responsable del fuego. Hamás es responsable de la violación. Responderemos con firmeza a quienes la violen y eso es lo que hemos hecho. A las 10 de la mañana de hoy, Israel ha dicho que seguirá respetando el alto al fuego. Una interrupción de un plan que llevaba implantado 3 semanas, o la ruptura de un acuerdo que ninguna de las partes cumplió en su totalidad. Más de 60 grandes felinos, tigres y leones y 2 osos quedaron atrapados en el limbo tras el cierre del histórico zoológico de Luján, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires. Ahora una misión internacional busca protegerlos. La Fundación 4Paws, en convenio con el Estado argentino, se encuentra en el país evaluando a esos felinos. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, acompañó el momento en que el equipo trabajaba con los animales. Una vez sedada, el equipo carga a la tigresa en una camioneta. El doctor Amir Jalil dirige la misión de emergencia de 4Paws en Argentina. El animal ya está, diría, dormido y ahora estamos trasladando al animal a la carpa de operaciones donde haremos el examen. La evaluación es exhaustiva. Estamos examinando los riñones, estamos examinando la vejiga. A veces tienen heridas. Son muchos animales juntos en un espacio pequeño. Ocurre cuando los animales se pelean entre sí. Las curaciones son parte del proceso. Afuera de la tienda, Alberto Díaz recorre el lugar. Ahora estamos yendo a un recinto de leones adultos. Hace 25 años que Díaz trabaja como cuidador en el zoológico, que fue clausurado en 2020 por las autoridades debido a irregularidades e incumplimientos normativos. Te da un poco de nostalgia al ver al lugar así y haber estado cuando estaba esto a pleno, en su mejor momento. El plan de 4Paws es eventualmente trasladar a los animales a lugares adecuados para sus necesidades. Estamos trabajando con nuestros santuarios y con la red de santuarios socios con las que colaboramos para buscar soluciones para que estos animales puedan ser transferidos a lugares donde puedan vivir los años que les quedan en espacios que brinden condiciones apropiadas para las diferentes especies.
La misión de evaluación continuará hasta finales o mediados de noviembre. Luego llegará el momento de decidir dónde continuarán sus vidas estos grandes felinos. Cerramos así el informativo, pero ya seguimos ahora con los deportes. Bueno, pues para hablar de deportes me acompaña aquí en el estudio Juan Bopiales una noche más. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Rodri. Venga, vamos a empezar hablando de Alemania y de un colombiano, Luis Díaz, que ha sido bastante protagonista hoy. Efectivamente, el guajiro que anotó un gol y entregó una asistencia en la victoria del Bayern en casa del Colonia por 4-1 para avanzar a octavos de final. 14 victorias en 14 partidos para el cuadro bávaro, que establece así un nuevo récord entre las principales 5 ligas de Europa. De lo que comenzó cuesta arriba para el Bayern, porque el Colonia golpeó primero. Gol al minuto 31, obra del neerlandés Ragnar Ache. Primera vez en esta campaña que el Bayern comenzaba perdiendo. Fueron apenas 5 minutos porque con ese marcador en contra, porque Luis Díaz aprovechó un rechace de Stanisic y puso el 1-1 parcial, octavo gol en la temporada para el colombiano. Todavía en la primera parte llegó el golazo de Harry Kane. Se abrió la puerta así para el goleador inglés. Verdadera maniobra de lujo para poner el 2-1. En el 64 consiguió el 1-3 a la salida del córner. Y ya en el minuto 72 Luis Díaz asistió ahora a su compañero Michael Olise de Francia para culminar una bonita jugada. En otros marcadores de Europa vamos a la Ligue 1 porque el líder, el PSG, empató ante el Lorient y el Lyon, que luchaba por igualar con el PSG en la punta, dejó escapar una renta de 3 goles ante el París FC. Terminamos con la Liga Italiana, victoria de la Roma para ser segundo con los mismos puntos que el Napoli, goleada del Inter que es tercero y la Juve que sacó sus primeros 3 puntos en esta nueva era sin Igor Tudor en el banquillo. Pues hablábamos de Luis Díaz, vamos a hablar ahora de su ex equipo, el Liverpool, que de nuevo ha jugado como local pero con derrota. Sí, Rodri, el conjunto red quedó eliminado de la Carabao Cup luego de caer por 0-3 en Anfield ante el Crystal Palace. Es su sexta derrota en 7 partidos en todas las competiciones. Fue el doblete del senegalés Ismaïla Sarr y una diana más del español Jeremy Pino los que condenaron a un Liverpool que dejó en el banquillo a titulares como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexander Isak o Florian Wirtz. Sí fue inicialista el argentino Alexis McAllister, mientras que con el Crystal Palace saltó desde el banquillo el colombiano Jefferson Lerma. Palabras del técnico Arne Slot. Quizás hay muchas razones por las que hemos perdido 5 de 6 o 6 de 7 partidos. Ninguna de esas razones es suficientemente buena para aceptar tantas derrotas. Yo podría inventar argumentos o razones, pero ninguna lo explicará. Ninguna será suficiente. En otros resultados, el Arsenal cumplió y ganó al Brighton, mientras que el Manchester City venció en casa del Swansea. El Chelsea se quedó con un partidazo en su visita al Wolverhampton y el Newcastle eliminó al Tottenham. Bueno, Juan, vamos a seguir ahora con la Copa Libertadores también. Racing de Avellaneda recibe a esta hora en el cilindro al Flamengo para definir al primer finalista del torneo. Resultado en directo de ese partido. Minuto 22, empate a 0 en este encuentro. El Mengao, que recordemos ganó por la mínima en la ida en este encuentro, llegó tarde al estadio, por eso se aplazó unos 20 minutos el pitazo inicial de este compromiso. Los brasileños que quieren volver a una final luego de 2 años de ausencia, para Racing sería su primera final en Libertadores desde 1967. Mañana se define la otra llave entre Palmeiras y Liga de Quito. Los ecuatorianos se ganaron en la ida por 3-0. Bueno, ahora sí cambiamos de deporte, nos vamos al tenis, Masters 1000 de París, y ahí hay noticias de los latinoamericanos. Así es, el argentino Francisco Cerúndolo se cita con el italiano Jannik Sinner, que es el número 2 del planeta, en los octavos de final del torneo capitalino. Veamos primero cómo fue esa victoria del bonaerense y también repasemos los marcadores de otros tenistas de la región. Cerúndolo, que se impuso al serbio Miomir Kecmanovic en 2 horas y media de partido. Duelo de 2 caras para el argentino, dominante en el primer set, en el primer y tercer set y desconectado en el segundo episodio. Parciales de 7-5, 1-6 y 7-6 en favor del número 21 del ranking, que iguala su mejor participación en el certamen. No pudo ganar, sin embargo, su compatriota Camilo Hugo Carabelli. En pantalla el ranking 49, quien cayó ante el alemán Alexander Zverev, el número 3 del planeta. Victoria en 3 sets del germano ante un aguerrido Carabelli, pizarra de 6-7, 6-1
y 7-5 para Zverev, a quien lo espera ahora el español Davidovich Fokina, de quien hablaremos más adelante. Cerúndolo, que es el único representante latinoamericano en este cuadro luego de que perdiera el brasileño Joao Fonseca ante el ruso Karen Khachanov, 10º favorito. Veamos ahora lo que fue esa victoria de Sinner en segunda ronda. Debut con triunfo para el italiano ante el belga Sisubert por un resultado de 6-4 y 6-2. 3 puntos de 11 puntos de quiebre convertidos en favor de Sinner, quien volverá al número 1 del mundo en caso de ganar ese torneo. También hubo protagonismo este miércoles en París de Valentin Vacheron, el jugador que representa a Mónaco y que venció a su primo, el francés Arthur Ganderneck, en una reedición de la pasada final del Masters de Shanghái, que terminó con un triunfo histórico para Vacheron, quien en ese momento era el número 204 del planeta. Bueno, pues nos has dicho que nos ibas a hablar de Davidovich Fokina. ¿Qué es lo que nos traes? Creo que unas imágenes que se han hecho bastante virales. Efectivamente, el español que jugaba ahora, como lo comentaba, con el alemán Alexander Zverev en octavos de final. El ibérico, quien es el 15º favorito, se enfrentaba al local Arthur Cazaux, y Fokina, que sacaba para el partido, pero se enfrentaba a 2 puntos de quiebre. La afición se volcó en su contra, estaban apoyando al francés, pero el español terminó ganando el juego y el partido, y en su desahogo mandó literalmente a dormir a la afición, los aplaudió con muchísima rabia ante sus espectadores, y hubo un saludo, eso sí, cordial con su rival, pero después del saludo iba a volver a la cancha para seguir aplaudiendo a la afición por haberse burlado de él y con ese gesto de mandarlos a dormir. No creo que haya hecho mucha gracia esa celebración ahí en Francia, la verdad. Para nada. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estas imágenes y todo este repaso deportivo. Un placer, como siempre. Venga, nosotros vamos a seguir con la economía. Bueno, pues hoy vamos a venir cargados de economía estadounidense. Hay noticias, desde luego, pero nos las va a traer también aquí mi compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juan Pablo. Estamos listos para hablar de números. Venga, y exactamente de esos recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense. Rodrigo, se trata del segundo recorte del año, pero todavía con la mira en la reunión de diciembre, en la que, aunque no se ha anticipado una decisión final, Powell, el presidente de la Fed, dijo que están lejos de un nuevo recorte. La baja de las tasas de este jueves fue de 1/4 punto porcentual o 25 puntos básicos, que es lo mismo, mientras el Banco Central ve mejoras en el sector laboral. Con esta baja en los tipos de interés, ahora estos quedan en el rango del 3,75% y el 4%. Como podemos ver, hay una tendencia que ha ido hasta este punto, donde nos ha llevado hacia abajo, que ya era esperado por los mercados y que fue aprobado por el grupo de gobernadores del banco por 10 votos a favor y 2 en contra. Con este recorte, la Fed ha dicho que espera impulsar una economía estadounidense que está tratando de asimilar los efectos de la amplia batería de aranceles desplegada por Donald Trump, pero también mientras la Unión Americana vive su shutdown o cierre del gobierno, que deja a las instituciones sin datos actualizados de la inflación y de otros datos. La cifra más reciente, sin embargo, mostró que los precios en septiembre subieron 3% anual, muy lejos de ese objetivo del 2%, un punto completo. Hay que decir que republicanos y demócratas siguen estancados en las negociaciones del presupuesto federal, casi un mes después del inicio de esta parálisis. Ahora escucharemos las palabras del presidente de la Fed con la decisión de hoy. La tasa de empleo se mantuvo relativamente baja hasta agosto. Las ganancias de empleo se han desacelerado significativamente desde principios de año. Una buena parte de la desaceleración probablemente refleja una disminución en el crecimiento de la fuerza laboral debido a una menor inmigración, aunque la demanda de mano de obra también se ha suavizado claramente. Los aranceles más altos están haciendo subir los precios en algunas categorías de bienes, lo que resulta en una mayor inflación general. Un caso base razonable es que los efectos sobre la inflación serán relativamente efímeros, pero también es posible que los efectos inflacionarios sean más persistentes, y ese es un riesgo que debe evaluarse y gestionarse. Bueno, Juan Pablo, podemos entender que las bolsas han reaccionado a esta noticia. Así es, Wall Street cerró mixto este miércoles tras la decisión de la Fed de bajar sus tasas por segunda vez este año. El Dow Jones perdió un 0,16% y el índice que recoge a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el Standard & Poor's, terminó estable, y el Nasdaq de las compañías de tecnología avanzó, se desmarcó completamente con un 0,55%, alcanzando un récord al cierre por cuarta sesión consecutiva, impulsado por Nvidia.
Y para récord precisamente ese, ¿no? El de Nvidia, que hoy desde luego es la envidia de todos. Así es, en Wall Street, la compañía digital, el gigante estadounidense de microprocesadores y chips, se convirtió este miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los $5 billones de capitalización bursátil. Recordemos que Nvidia es uno de los mayores fabricantes de semiconductores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo. Detrás de Nvidia están las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estas estadounidenses. El aumento en el precio de las acciones de Nvidia se debe a ventas y continuas y sólidas, también una serie de nuevos acuerdos, incluyendo una asociación con Nokia anunciada el martes, así como las expectativas de que la compañía podría recuperar el acceso a China. Al cierre, también hay que decir, su acción subió casi un 3%, estamos hablando de 5 billones con B, en inglés 5 trillion, que pues sería entonces el equivalente a este hito. Bueno, Juan Pablo, pues tenemos que hablar también de otra tecnológica, de Google, que ha presentado resultados. Revisémoslo, porque Alphabet, la casa matriz de este buscador insignia en Occidente, anunció este miércoles sus primeros ingresos trimestrales de $100.000 millones, capitalizados por el auge del negocio de su motor de búsqueda y un crecimiento de la informática en la nube impulsado también por la inteligencia artificial. Los ingresos del gigante tecnológico aumentaron un 16% interanual hasta los $102.300 millones en el tercer trimestre de este año, algo que superó las expectativas de los analistas y también marcando un hito para la compañía fundada en 1998. De ese dinero que le ingresó a la compañía quedó un beneficio de $35.000 millones, lo que fue esto un 44% más que el año anterior, según el comunicado publicado por la empresa este miércoles. Con los anuncios positivos de Google, su acción al cierre en bolsa avanzó 2,6%. Hoy Microsoft también presentó resultados que fueron mejores de lo esperado, con un aumento de ingresos del 18% en comparación interanual. Pese a esto, las acciones de la compañía cayeron hasta el 7% o más de este número en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, entre otras cosas por la preocupación por el ritmo de la monetización de la IA. Bien, como hoy vamos de cifras, vamos a hablar de la cifra del día ya. Así es, 260.000 vehículos que el gobierno de Corea del Sur llamó a retirar del mercado por defectos de fabricación, incluyendo unos 180.000 autos del grupo Hyundai y otros cuantos más de Kia, BMW Corea y Stellantis Corea. Hay que decir que esto justamente en el marco o después del acuerdo que llegaron también el presidente Donald Trump y pues el gobierno de Corea del Sur, que entre otras cosas también tenía en foco a pues los autos. Claro, pues no son buenas noticias para estas marcas, pero esperemos que se solucione. Juan Pablo, gracias. Aquí punto final. Venga, nosotros vamos a seguir en apenas unos minutos con más información, así que les invitamos también a que se queden aquí en France 24.